Qué bueno que es el Padre. Tome su asiento. Estamos todos juntos aquí para celebrar. Estamos de fiesta. Estamos en una cita con el Padre. Pentecostés no es una fiesta religiosa cristiana, tampoco judía. Es una cita con Dios. Es la fiesta de Dios. Es la fiesta del Eterno. Que los judíos hayan adoptado como propia está bien. Abrazaron lo que el Padre dijo, pero nosotros también abrazamos un día como este. 2 días de fiesta son. Y amamos al Padre, amamos. Una cita como con Él no te la podés perder. Imposible de perdértela. Es lo mejor que nos puede pasar. Cada día y cada año vamos a estar conociendo más profundamente el corazón de Dios, conociendo también las fiestas o las citas. Una fiesta en el original significa una cita con Él. Y Pentecostés, o habrá escuchado la palabra Shavuot, que es en el hebreo, es una fiesta de Dios, una fiesta bíblica, y Él nos pidió que la celebremos, que nos juntemos, y tiene toda una profundidad hermosa, porque todas las fiestas son una sombra o reflejan, apuntan siempre a Jesús, siempre a Él, siempre a Él. En todas las fiestas estamos viendo a Jesús por lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá cuando Él venga a reinar por 1000 años. Dígale al que está a su lado, porque después de esta vida no nos vamos al cielo, sino que el cielo viene a la tierra definitivamente, y vamos a vivir en esta tierra totalmente restaurada, transformada. En la Biblia usted va a encontrar que dice la nueva Jerusalén. Bueno, es la tierra transformada, ¿sí? Totalmente restaurada como al principio, como en el tiempo del Edén, ¿sí? Entonces, y es ahí donde va a reinar el Mesías por 1000 años, y vamos a estar con Él. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar como nos enseñaron en la escuelita, cantando y adorando todo el día? No va a ser así. Vamos a estar haciendo muchas cosas, pero dentro de la cubierta completa del Señor, ya transformados, ¿sí? Aquellos que murieron van a resucitar con un cuerpo glorificado, y nosotros, amén, nosotros, si estamos vivos para ese momento, seremos transformados, ¿sí? Transformados 100%, vamos a estar con un cuerpo glorioso. Ya no voy a ir más al gimnasio, pastor. Si tampoco te vas al gimnasio, así que no te vengas a agrandar. Amén. Así que disfrute este tiempo, disfrute su presencia, disfrútelo a Dios, disfrute esta vida, disfrútela. No importa que pueda haber malos momentos, procesos, desiertos, son buenos, no son malos. Afectan, sí, golpean, sí, pero disfrute. Disfrute su familia, disfrute el ministerio, disfrute a Dios, disfrute lo que el Padre le da, agradezca, agradezca. Es poco, buenísimo, aprovéchelo, disfrute y agradezca. Es mucho, buenísimo, aprovéchelo, disfrute y agradezca. Pero eso es también lo que Dios quiere para nosotros, disfrutar. Cuando estábamos recién adorando y mi esposa estaba ministrando, me venía esa palabra: disfrútame, disfrútame, porque yo quiero disfrutarlos. Es tremendo. Tenemos tantas cosas en la cabeza, situaciones que resolver, problemas, y no disfrutamos de nada. Al final terminamos viviendo afligidos por tantas cosas, por lo que no tengo, por lo que no logré, por lo que me está pasando ahora, por lo que estoy padeciendo ahora, pero no disfrutamos a Dios. Y
eso ya es llevar una vida religiosa. Amén. Así que disfrútelo al Señor. Shavuot. Anoche tuvimos una hermosa vigilia con un equipo de servidores y el Señor estuvo ministrándonos y fue un tiempo de mucho clamor, mucha presencia de Dios y buscándolo en serio, porque a Dios hay que buscarlo en serio, hay que adorarlo en serio, no de la boca para afuera, no exteriormente como que bueno, algo haré, no, es en serio. Cuando buscamos lo hallamos y lo buscamos de todo corazón, dice el escrito. Entonces, buscarlo de todo corazón significa con todo tu ser. O sea, en serio. Amén. Y es la única forma de encontrarlo. Y quiero compartirte la palabra hoy porque Shavuot es una de las fiestas más profundas. Es muy espiritual. Todas las fiestas lo son. Algunas más alegres que otras, claro. Pero también es una de las fiestas más proféticas que fueron establecidas por Dios. Más proféticas. No fue simplemente, o no se trata simplemente, por ejemplo, de una fecha, una fiesta de cosecha, porque también se le llama la fiesta de las cosechas, la cosecha del trigo. Pascua es la cosecha de la cebada y tabernáculo, Sukkot, es la fiesta, la cosecha también de los frutos, de las frutas, ¿sí? Son temporadas, son tiempos donde en Israel se cosechan ese tipo de oleaginosas, de cereales, etc. Y Shavuot es muy representativo en todas las cosas, porque hay una manifestación divina. Creemos que en una fiesta bíblica como esta, de los cuales para algunos Shavuot fue hace días atrás, o Pentecostés fue días atrás, para otros termina mañana, para otros terminó ayer. Cada uno tiene una perspectiva diferente, pero la fecha es más o menos esta, ¿sí? Porque hay que guiarse por el calendario bíblico. Y esta fiesta siempre creemos, como todas las fiestas, que hay algo que se abre en el cielo. Hay una puerta, un portal, una ventana que se abre en el cielo. Espiritualmente hablando, por supuesto, donde todo aquello que está en el cielo comienza a irradiar la tierra. Y déjeme enseñarle algo, porque como vamos a ir avanzando en estos años en conocer a Dios, pero también las fiestas y demás en profundidad, ¿para qué conocer? Porque es importante que así cuando, por ejemplo, el día está nublado, pero dice, a tal hora aproximadamente va a salir el sol. Usted ya lo ve en el celular, ¿no es cierto? Amén a eso. Y usted sabe que el sol que se viene con el calor y demás, si usted va a estar afuera de su casa, tiene que tener alguna gorrita o tiene que tener puesto una remera, depende qué horario es, si es la siesta, por ejemplo. Y algunos casos ponerse crema, ¿cómo es? Protector solar. Y ¿por qué? Porque cuando las nubes se van, se disipan, se corren y el sol viene fuerte, todo lo que está ahí en el sol te va a irradiar, te va a afectar, te vas a broncear, dirían algunos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando los cielos se abren una cita con Dios. Tenemos que estar preparados para recibirlo, preparados, porque en este caso, y te enseño un poquitito, en el mundo espiritual, uno se prepara y anuncia, así como veníamos orando en ayunos, preparándonos para esta fiesta, y es para recibir lo que el cielo tiene con nosotros. No es para que te zarandees, no es para que bailotees,
no es para que te pongas a hacer cosas locas, no, sino para que seas lleno de su presencia, para que aquello que estaba muerto retome a la vida, para que aquello que estaba apagado empiece a encenderse. No sé si alguien lo puede entender a esto. Entonces nosotros tenemos que estar listos para eso. ¿Sí? Listos para eso. Por eso contábamos 49 días, 50 días, de la cuenta del Homer que lo veníamos enseñando, desde Pascua hasta aquí. Son 50 días. ¿Sí? Y en esos 50 días hay toda una preparación, ¿sí?, del corazón para poder conocer lo que viene en Shavuot, en Pentecostés, y poder recibirlo, estar apropiadamente preparados, mental, espiritual, almáticamente, para recibir lo que Shavuot tiene para nosotros, Pentecostés tiene para nosotros. Amén a eso. O sea, lo que en la cita divina con Dios el Padre te quiere dar. Amén. Entonces, el cielo entregó en Shavuot 2 regalos. En el Sinaí, justamente en una fecha como esta, en Pentecostés, en Shavuot, Dios entregó la Torá o la palabra en tablas de piedra. Habrán visto las películas, habrán leído la palabra. Y años después, muchos años después, en esta misma fiesta en Jerusalén, durante Shavuot, durante Pentecostés, Dios derramó el Espíritu. O sea, en una entregó su palabra, en otra derramó el Espíritu. Y de eso quiero hablarte un poquito hoy. Porque primero descendió la palabra escrita, pero después descendió el Espíritu viviente. Primero descendió la palabra escrita y después descendió el Espíritu viviente. ¿Por qué? Porque Dios nunca separa su palabra de su presencia. Siempre hemos enseñado, y este es el signo que siempre hago, la palabra y el Espíritu están unidos. No trabajan por separado, sino unidos. Entonces, Dios no va a separar nunca su palabra de su presencia, de su Espíritu. Entonces, cuando la palabra está sola sin el Espíritu, se produce religión. Hay gente que lee la palabra, se enfoca a estudiar la palabra, pero no busca su presencia. Entonces termina metiéndose en profundidad en la letra muerta, en la religión. Israel recibió la palabra, mandamientos, usted conoce, leyes, estatutos que eran buenos y son santos. Pero el problema no era la palabra. El problema nunca fue la palabra. El problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre. Porque la letra mostraba el camino, pero no daba el poder para caminarlo. ¿Tá? Entonces, la letra, lo que Dios entregó en el Sinaí, mostraba el camino, pero no, como el corazón del hombre era el problema. Esa letra mostraba la senda que debían transitar, pero no daba el poder para poder caminarlo. Entonces hay muchos que saben versículos, pero como que viven derrotados. Yo conozco mucha gente que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros dicen, de memoria dicen, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hay un montón de versículos y dicen: toda arma forjada en contra mía no prosperará. Y empiezan a decir: no, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y empiezan a declarar un montón de versículos, pero viven de derrota en derrota. Porque no se trata de saber de memoria los versículos. Entonces hay muchos que escuchan mensajes, escuchan prédicas, no solo de su pastor, sino de otros, pero siguen vacíos. ¿Por qué? Porque la palabra necesita ser encendida por el Espíritu. Necesita tener vida y eso la da el Espíritu. Entonces dice la palabra en 2 Corintios 3:6, dice: la letra mata.
Poneme por favor 2 de Corintios capítulo 3 verso 6. Para que vean. Porque la letra mata, dice ahí abajo, mas el espíritu vivifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces el Espíritu de Dios no vino a reemplazar la palabra. Quiero dejarlo bien claro. El Espíritu de Dios no vino a reemplazar la palabra, sino que vino a darle vida dentro de nosotros. Reitero, el Espíritu Santo no vino a reemplazar la palabra. Antes era la palabra, ahora es el Espíritu. No. El Espíritu Santo vino a darle vida a la palabra dentro nuestro. ¿Hay alguien acá? Entonces, el Espíritu sin la palabra produce desorden. El Espíritu Santo sin la palabra produce desorden. Entonces hay quienes buscan el fuego, lo cual está muy bien, pero hay otros que también buscan emociones y experiencias, pero rechazan la corrección, la obediencia y la verdad. Y por eso se genera desorden. Pero el Espíritu Santo, escuche esto, porque cada palabra que estoy diciendo te va a edificar. El Espíritu Santo jamás contradice la palabra que Él mismo inspiró. Jamás. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo jamás contradice la palabra que Él mismo inspiró. Entonces el verdadero mover de Dios siempre va a tener verdad, santidad, orden, fruto y obediencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra trabajan juntos. La palabra establece la dirección, pero el Espíritu da el poder para caminarla. Se me fueron todos. ¿Cómo yo voy a obedecer lo que Dios me dice? Con el Espíritu. Porque la palabra te muestra, te da la dirección, te dice cómo hacerlo. Pero para transitar esa palabra necesitas el poder, necesitas su presencia. ¿Hay alguien acá? Entonces, en Shavuot, en Pentecostés, Dios escribió en tablas de piedra y luego escribió en los corazones. En el Sinaí, Dios escribió su palabra en tablas de piedras. Y usted habrá visto las películas, habrá visto algunos dibujitos animados, inclusive habrá leído, me imagino, porque es una historia muy conocida. Dios escribe sus mandamientos en tablas de piedra. Pero en Jerusalén, Dios comenzó a escribirla en los corazones rendidos. ¿Hay alguien acá? Entonces, poneme Hebreos capítulo 8, verso 10. Hebreos capítulo 8, verso 10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En el corazón voy a escribir ahora mis leyes. Ahora, la religión intenta cambiar conductas externas, pero el Espíritu y la palabra transforman desde adentro. Desde adentro. Por eso escucharás y escuchaste por muchos años, los que están hace tiempo, la insistencia
de que tengas intimidad con Dios. Porque la religión va a querer que haya una transformación externa en formas, en la manera de exteriorizar cosas, de plantear cosas, todo lo superficial. Pero el Espíritu y la palabra trabaja dentro, transforma el interior para que después pueda exteriorizarse eso. Por eso Shavuot no es solamente información espiritual, es transformación espiritual. Dígale al que está a su lado, Shavuot no es solamente información espiritual, sino que es transformación espiritual. ¿Hay alguien acá? Entonces, si se lo va a dar, déselo fuerte. El poder de la palabra y del Espíritu restaura vidas. No voy a ser extenso en esta noche. Restaura vidas. Cuando la palabra y el Espíritu se unen, los muertos resucitan. No sé si alguien lo puede entender esto. Los muertos resucitan, los cautivos son libres, la identidad es restaurada, el pecado pierde fuerza, el temor retrocede y las vidas son restauradas. Amén a eso. Entonces, escuche, en Génesis Dios habló la palabra y el Espíritu se movía sobre las aguas. Dios habló la palabra y el Espíritu se movía sobre las aguas. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, la creación nació por la unión de la voz de Dios y el mover del Espíritu. Y todavía hoy, cuando Dios habla sobre una vida, el Espíritu trae orden sobre el caos. Porque la tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando Dios empieza a hablar junto al Espíritu que estaba moviéndose sobre la faz de las aguas, trae orden. Y empieza no solo a ordenar, sino a crear. Por eso, una palabra que has recibido junto al Espíritu de Dios puede modificar tu realidad, puede modificar tu existencia. Una palabra junto al Espíritu Santo puede dar 180 grados tu vida, para que lo que no estabas viviendo lo empieces a vivir, para aquello que no estaba comience a estar. No sé si alguien lo puede recibir a esto. Déselo. Y cuando Dios habla sobre una vida, el Espíritu trae orden. Escuche. ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen con situaciones duras, situaciones que parece que no tienen forma de resolverse. Pero cuando Dios habla y el Espíritu está obrando, esa situación encuentra una salida. Hay alguien acá. Qué tremendo es eso. Eso lo hemos visto tantas veces acá. Hemos visto. Hay gente que ha venido y dijo, es que ya mi familia no tiene más remedio, mi matrimonio está perdido, me he equivocado, hice mal las cosas, mis finanzas. Hemos conocido muchos hijos, muchas personas que han llegado en bancarrota, con deudas extremas, y muchos de esos están hoy aquí sentados ya sin deudas. Situaciones que no tenían forma de solucionarse. Y no es que los pastores son buenos, no. Es Dios el que obra, es Dios el que opera, es Dios el que hace.
Nosotros seremos instrumentos seguramente, como usted también lo puede ser. Pero es Dios el que obra y modifica y crea aquello que no estaba, pero está. Entonces, había una mujer llamada Ruth, porque el libro de Ruth se lee mucho en esta fiesta. Los judíos hacen vigilias leyendo la palabra, la Torá, pero también leen el libro de Ruth. Y esta Ruth era una moabita que enviudó y perdió su esposo, y su suegra también perdió su esposo y obviamente su hijo. Y en el momento de que su otra nuera, de la Noemí, la otra nuera, no Ruth, sino la otra, la esposa de otro hijo, también queda en viuda. La Noemí, la suegra, dijo: bueno, pueden volverse a su pueblo, ¿sí? Pueden volver a Moab. Moab era un pueblo pagano, un pueblo que idolatraba, que ofrecía holocaustos humanos, sacrificios humanos a los dioses. Pero Ruth tomó la determinación de seguirla a su mentora en ese momento, Noemí, su suegra. Y ella dijo: si te vas a ir a Belén ahora, porque escuché que en Belén ahora hay pan. Belén significa casa del pan. Y como sé que vas a ir para allá, yo voy a ir con vos. No porque quería comer pan, mi hermano, sino porque tomó una determinación. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella abrazó la fe de su suegra, abrazó la fe de Noemí y la acompaña para Belén, de donde era Noemí. Una moabita, una gentil, una mujer sin pacto, abraza la fe y el pacto de una hebrea, Noemí. Y entonces, cuando llegan a Belén, si usted se puede poner en el lugar de ellas, de Noemí y de Ruth, porque eran viudas. En aquel entonces había mucho desamparo para las viudas y para los huérfanos. Muchísimo. Entonces, había algunas leyes que podían colaborar para ayudar. Por ejemplo, después lo puede leer en su casa, el libro de Ruth. La Biblia dice que el tiempo donde ellas van a Belén, casa del pan, lugar donde había sembradíos de trigo, obviamente, y había una ley de la Torá, de la Escritura, que dice que cuando se cosechan las espigas del trigo y se van poniendo en canastos y van cosechando, aquellas espigas que caen al piso deben ser dejadas en el piso para que los que son más pobres, ¿sí?, puedan recoger y comerlas, ¿sí? Así plantea la palabra de Dios. Mire la mentalidad de Dios. Entonces, justo cuando llegan y tenían un hambre, ¿no es cierto?, y van a los sembradíos, y como sabían que esa ley se cumplía, estaban justo cosechando, y las espigas que caían, iba Ruth y las recolectaba, y para poder después alimentarse y alimentar a su suegra. Y esto pasó unos días, y justo en ese tiempo su suegra, su mentora Noemí, le da una directiva a Ruth y le dice: hay un pariente acá que puede redimirte, rescatarte, porque había una ley de rescate, ¿sí? La ley de rescate es porque, como era viuda, ya no había, la única manera de que ella pueda volver a una vida normal es que alguien la tome por mujer, y tenía que ser el pariente más cercano. Vos, este pariente cercano bíblico, era el segundo más cercano. Tuvo que hacer una prueba con el más cercano, que no la quiso redimir,
Y después ella, en la traducción dice que se puso a sus pies hasta que él la toma por mujer, por esposa. La redime. Hay toda una explicación detrás, pero no es el punto. El tema es que la toma por esposa y de un momento para el otro, esta mujer que era gentil, venía de una casa sin pacto, no había esperanza, no había forma de recuperarse, tenía que volver a su pueblo. De repente, de un momento para el otro, terminó siendo la esposa de Boaz, que Boaz era un empresario agrícola millonario de aquel tiempo, y terminó siendo ella de un momento para el otro una millonaria, ¿sí? Empresaria y esposa de un hombre, de lo cual terminó siendo también ella parte del linaje mesiánico. Hay alguien acá. Pero lo más loco, ¿sabe qué es? Que todo esto pasó en Shavuot, en Pentecostés. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Porque no sé usted, pero a mí me dice que Pentecostés puede cambiar la vida de un momento para el otro. 180 grados de un momento para el otro. ¿Alguien lo recibe? Porque en Shavuot hay restauración. En Shavuot hay restauración. No fue un momento que se le escapó a Dios. No fue algo que hizo por hacer. Porque aquí hay una realidad. Él dio la palabra en el Sinaí. Pero Israel se equivocó, adulteró porque fue tras dioses extraños, terminó siendo exiliado, esparcido, como perdido. Pero en Jerusalén, el derramar del Espíritu estaba diciendo: Dios está restaurando lo que empezó en el Sinaí. ¿Por qué? Porque cuando me meto en profundidad en la historia, me doy cuenta que desde ese momento en adelante pasó de todo. Judá fue llevado a los babilonios, Israel a los asirios. Hubieron mezclas, hubieron reyes paganos, idólatras en la tierra de Israel. Y pasaron de todo. Y hasta parece como que hasta el día de hoy el mundo le hizo la cruz a Israel, por decirlo de alguna manera. Pero Jerusalén, en una fiesta como la de hoy, volvió a derramarse algo similar a lo que pasó en el Sinaí. Porque en el Sinaí descendió fuego, había relámpagos, había humo, había bocinazos, había ruidos tremendos. Dios estaba hablando en 70 idiomas. Pero en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, también había un viento, también había ruido, había un estruendo, también la misma presencia descendió y se posó como lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban ahí. Y entonces dice que había prosélitos, había galileos, había gente de diferentes naciones. Había 70 idiomas hablando en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios dijo: lo que empecé en Sinaí, en Jerusalén lo empiezo a restaurar hasta el fin de los días. ¿Alguien lo puede recibir? Y eso es tremendo, porque eso dice que Dios no nos ha desechado. Decirle al que está a tu lado: Dios no ha terminado contigo. Todavía hay un plan, todavía hay propósito, todavía hay destino. Y si hoy debe ser restaurado, déjeme decirle: Él lo hará. Él lo hará. Paro, sigo. Tengo algo ahí para tirar, pero no sé si lo tiro.
Esto es hermoso. Es hermoso. Porque en el Edén, escucha esto. En el Edén, el cielo estaba en la tierra. El Edén, el jardín del Edén. La palabra Edén significa lugar de placer. Porque Dios estaba ahí. Era el cielo aquí en la tierra. Eso era el Edén. Ahí estaban Adán y Eva. Ese era el Edén. El cielo estaba en la tierra. Había una conexión todo el tiempo. Hasta que Adán, esto lo anoté, decidió optar, escuche esto, por la democracia. Adán decidió optar, decidir por la democracia. ¿Qué significa? Su propia libertad para decidir y no la libertad de sujetarse a lo que Dios dijo. Porque cuando yo me sujeto a lo que Dios dice, yo vivo libertad verdadera. Pero cuando yo decido vivir mi propia libertad sin seguir lo que Dios dice, se llama democracia y también me lleva al error. Escuche esto. El mensaje de Jesús era el reino. El reino que se perdió, pero Él quería restaurar. Jesús representa al postrer Adán. El primer Adán estuvo en el Edén. Jesús vendría a ser el postrer Adán, el postrer hombre que restaura. Pero en esto que estoy hablando del reino, también tiene que ver con un árbol. Porque claramente Dios dijo: del fruto de tal árbol ustedes no pueden comer. ¿Lo dijo o no? Y ya sabemos lo que pasó. A propósito parecía, ¿no? De ese árbol no pueden comer. Y el reino tiene que ver también con el árbol. Mire, la palabra en hebreo para árbol es etz, E-T-Z, etz. Y esa palabra significa árbol y significa madera. Y la simbología que tiene el árbol en el hebreo es una conexión entre el cielo y la tierra. Etz significa árbol y también significa madera. Y la simbología, escuche esto, porque nunca lo he enseñado. Significa el árbol una conexión entre el cielo y la tierra. Es como una antena. ¿Hay alguien acá? La antena que conecta las vibraciones del aire y trae esa información. Bueno, un árbol, según la palabra etz, es una conexión entre el cielo y la tierra. Pero resulta ser de que Adán, al comer del fruto del árbol prohibido, sale del reino, sale de ese lugar de placer del Edén, sale del reino. ¿Me sigue hasta acá? Pero dentro del plan de Dios, dentro del plan perfecto de Dios desde el principio, para recuperar el reino era Shavuot, Pentecostés. ¿Y por qué? ¿Por qué dentro del plan de Dios,
para recuperar el reino era Pentecostés. Porque la madera de un árbol se tuvo que volver a usar para conectar el cielo con la tierra. ¿Hay alguien acá? Y por causa de la conexión del madero en el cual el Hijo, el Cordero, fue crucificado, 49 días después vino Shavuot para establecer el reino sobre la tierra. Aleluya, no sé si usted lo está entendiendo. Una madera fue tocada, pero después, años después, se tuvo que usar también una madera, un árbol, para recuperar lo que se perdió. Aleluya. El Espíritu revela lo que la letra no puede mostrar. Me preguntaron días atrás: pastor, ¿cómo hago para que la palabra se me revele? Tenés que estudiarla, pero tenés que pedirle luz al Espíritu, que te ilumine la sustancia de la palabra. Porque vemos el escrito, que son letras, pero portan sustancia, y el Espíritu es el que hace que saquemos la palabra de la letra. ¿Hay alguien acá? Entonces, hay personas que leen la Biblia como una historia, pero el Espíritu, cuando Él está, trae la revelación de eso que leíste. Sin el Espíritu, la Biblia se vuelve una teoría informática. La oración se vuelve rutina. Y la iglesia se vuelve una costumbre. Todo lo que está escrito en la palabra, ahí en esos escritos, esas letras, cuando el Espíritu te revela, es la voz que Dios quiere decirte. Es la palabra de Dios, es algo que Dios quiere hablarte a vos. Por eso siempre motivo a estudiar y a buscar en la intimidad. Pero cuando el Espíritu sopla y estamos estudiando la palabra, cada palabra arde, cada promesa despierta y cada verdad cobra vida. Necesitamos la palabra, decirle al que está al lado, pero también el Espíritu. Necesitamos la palabra, pero también el Espíritu. Poneme Lucas 24:32. Lucas 24:32. Mire lo que dice Reina Valera. Lucas 24:32. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía nuestro corazón. Claro, porque había espíritu y palabra, iban unidos. El fuego del Espíritu hace arder la palabra dentro de nuestro corazón. Reitero, el fuego del Espíritu hace arder la palabra dentro de nuestro corazón. Levante su mano derecha, porque el Padre está en este tiempo. Lo creo a esto firmemente, formando, levantando, activando hijos llenos de palabra y llenos de espíritu, llenos de palabra y llenos de espíritu, llenos de palabra y llenos de espíritu. El Padre está levantando, y yo creo que de esta casa va a levantar a mucha gente, gente de fuego, pero llena de palabra de Dios, palabra bien usada, correctamente interpretada, para mover, para expandir el reino de Dios, para pronunciar que Cristo, el Mesías,
ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Alguien lo puede creer? Entonces esta generación necesita equilibrio espiritual. Por años las líneas evangélicas o fueron enfocadas en la palabra o fueron enfocadas en la presencia, pero el reino se enfoca en las dos cosas. La línea bautista enfocada completamente en la palabra, la línea pentecostal enfocada completamente en el espíritu. Pero el reino enfoca las dos cosas, palabra y espíritu. Escuche, no solamente conocimiento bíblico sin presencia, ni experiencias espirituales sin fundamento. Por eso es que Dios quiere equilibrio. Equilibrio. Hijos llenos de verdad, pero sensibles al Espíritu. Firmes en la palabra, pero guiados por la presencia de Dios. Es el complemento perfecto. Decir al que está a tu lado, la palabra y el Espíritu es el complemento perfecto. Hijos que no solo hablen la verdad, sino que carguen la gloria. Hijos que no solamente hablen justicia y palabras creativas, sino que carguen la presencia de Dios. Sean una antorcha de fuego. No sé si alguien lo puede recibir a esto. Hace tiempo atrás escuché de un hombre, un americano o australiano, bueno, hablaba en inglés. El tipo resucitaba muertos, pero no conocía la palabra. Había un poder de resurrección tremendo en su vida, pero no conocía la palabra. Sabía que Jesús era su Salvador y después no entendía más nada de nada. Entonces él decía, yo no sé qué decir a la hora de predicar porque nunca estudié, nunca aprendí la palabra. Yo solo oro y los muertos resucitan. Había resucitado más de 40 muertos. Pero si alguien se acercaba a preguntarle qué es lo que él conocía de Dios, él no sabía qué decir porque nunca la estudió. Nunca me voy a olvidar de ese testimonio. El Padre quiere hijos que hablen la verdad, que hablen palabra, pero también que carguen la gloria. ¿Hay alguien acá? Shavuot sigue vigente. Decirle al que está a tu lado, Shavuot, Pentecostés, sigue vigente espiritualmente, porque el Padre aún está derramando el Espíritu sobre aquellos que tienen hambre verdadera, pero también está despertando amor por su palabra. Amor por su palabra. Amor por su palabra. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Los últimos tiempos. Porque usted va a leer en la Escritura y dice, ya estamos en los últimos tiempos. Hay toda una profundidad detrás de esa expresión. Pero yo creo en lo personal que sí, aunque eso se escribió hace más de 2000 años, hoy se está viendo bastante claro lo que la palabra enseña de lo que iba a pasar. Está pasando y cumpliéndose muchas profecías que dijo Jesús que iba a suceder. Guerras, rumores de guerras, terremotos, inundaciones, sequedad, problemas financieros en extremo. En todo el mundo hay alguien acá. Pero en los últimos tiempos será imposible sostener la fe por una emoción espiritual. No naciste para vivir emocionalmente en las cosas del Espíritu. Porque en los últimos días, los últimos tiempos van a ser sostenidos por hombres y mujeres llenos de aceite, pero también llenos de verdad. Aceite y verdad. Aceite y verdad. Es necesario esto.
El pueblo que le da celos a Israel no es el pueblo evangélico, es la gente que se interpretó el reino. No son los evangélicos, mi hermano, ni los pente, ni los bauti, ni los renovadetis. Son los hijos de Dios los que están interpretando el reino. Y esto lo hablo sin pelo en la lengua. Palabra y espíritu. Decirle al que está a tu lado, palabra y espíritu son los que le darán celos a Israel. Hay alguien aquí. Es el tiempo nuestro. Tiempo de interpretar qué es lo que Dios está haciendo. Espíritu y palabra. Y Shavuot representa Sinaí, palabra, Jerusalén, espíritu. Lo mismo que está dentro nuestro en este preciso momento. Palabra y espíritu. Levante su mano derecha. Y estoy declarando que el Padre vuelve a soplar sobre su pueblo. Soplar sobre su pueblo. Porque así como de los 4 puntos cardinales, en Ezequiel el profeta, el valle de los huesos secos, en una visión recobró vida y un ejército se levantó. Pero ese viento no era cualquier viento, era el soplo, en el hebreo ruach, era el Espíritu de Dios. También en Jerusalén sopló Dios. Sopló vida, sopló aliento, el soplo de Dios. Y hoy el Padre vuelve a soplar, vuelve a soplar, vuelve a soplar. Y estoy declarando en el mundo espiritual y en los corazones presentes y conectados que toda sequedad espiritual es quebrada. Toda sequedad espiritual es quebrada. Toda confusión es arrancada, desarraigada por la verdad de la palabra. El Espíritu Santo vuelve a encender los corazones que estaban apagados. Estoy declarando sobre tu vida. Vuelve a encender los corazones apagados. La palabra volverá a arder en los hijos de Dios. La palabra volverá a arder. Como Jeremías, un fuego en los huesos que arde. Y estoy declarando que una generación será levantada con fuego en el espíritu y verdad en su boca. En el nombre de Jesús, porque a través de este equilibrio de esos hijos surgirá vida, surgirá poder y surgirá transformación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Shavuot. Quiero impartir, quiero orar. El altar se abre por los hambrientos, los que tienen sed y hambre de Dios. Porque algo el Espíritu de Dios va a hacer, algo va a irrumpir, algo va a establecer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Y estoy creyendo y declarando al mundo espiritual que el Padre hoy puede girar 180 grados cualquier situación que estés viviendo. Y va a activar tu interior, despertar a los que están dormidos, darle vida al que está muerto por dentro. Aguas, volverán a brotar aguas. Le rebrazo no candoro breja.
Y abra su corazón porque el Espíritu hará. Estoy traduciendo. Abra su corazón porque el Espíritu volverá. De Majarem brellándolo le prajaray. Y aquello que estaba dormido despertará. Y lo que estaba muerto resucitará. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús estamos declarando. Estamos declarando. En el nombre de Jesús. El fuego. El fuego. Ahí está. Se despierta ahora. Tócale ahora. Se activa ahora. Tócale ahora. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Quémalo. ¡Cae su gloria! Tomás, es como fuego. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Haznos arder, Espíritu Santo. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder
sojalaya tarabra. Erro projereme seya la brasa. De bajaya le basea. Más fuego. Fuego en el nombre de Jesús, hija. Recibe el fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego de Dios. Fuego. Recibe. Más. Más. Fuego. Quema. Quémala. Recibe. Recibe. Más. Fuego. Reprasque la brasa. Recibe. Que ardan los huesos. Que ardan los huesos. Fuego hasta los huesos. Fuego hasta los huesos. Todo lo que te di hoy se dimensiona por la palabra. Todo lo que te di hoy se dimensiona por la palabra. Quémalo. Recibe más. Se despierta. Represar a Bray. Todo. Recibe todo. Trajarabasenda la base haray. Más. Fuego. Que arda. Recibe el fuego. Te activo en el nombre de Jesús. Recibe. La experiencia que no has tenido nunca. 24 horas te va a arder el cuerpo. 24 horas. No eres tú, es su presencia. Fuego consumidor. Reciban. Más. Shela Bajaray. Recibe en tu depósito. En el nombre de Jesús. Recibe. Recibe. Si quieres fuego, tómalo. Recibe fuego. Más. Ahora por la palabra. Experiencias que nunca has tenido hoy se intensifican. Fuego de Dios. Despierto aún más tu espíritu. Hambre. Se despierta aún más hambre. Más. Fuego de Dios. Fuego. Más. Recibe. Más. Tócale. Estoy declarando sanidad también. Sanidad. Recibe. Que ya la brashena haray. Libre. Baja. Fuego. Quémala. Ahora, Espíritu de Dios, haz como quieras. Ay, hoy puedo intervenir, dice el Padre. Hoy voy a intervenir. Recíbelo. Recibe. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe.
Recibe en el nombre de Jesús y le bajará, baja. Recibe ahora. Fuego, fuego, fuego. Porque esta es la insignia de la casa. El fuego. El fuego es la insignia de esta casa. La insignia del ADN. La insignia de la genética. El fuego tiene que arder. Tiene que arder. Lo que soy, te imparto el fuego que porto. Recibe, recibe, recibe más, más. Fuego. En el nombre de Jesús. Activa, que arda, que arda, que arda, que arda. Si Dios está, todo será diferente. ¡Fuego! Porque soy un Dios de milagros, dice el Padre. Un Dios de milagros. Encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo como ríos de agua en el desierto. Vas a salir ardiendo. Fuego, fuego. Rejara brasera bra. Shalakeya la brajaray. En el nombre de Jesús, hoy activo y despierto todo. Todo lo que puse en ti. Todo lo que puse en ti hoy lo activo. Hoy lo despierto. Lo despierto. Lo despierto. Lo despierto. Lo despierto. El fuego será la señal. Fuego. El fuego será la señal. Más. Más. Tócalo. Llénalo. Arde. Arde. Se rompen las estructuras. Se rompe la religión. Y aún en tu sangre hoy es trastocada por la palabra. Recíbelo. Rebosoy de Berejaray. En el nombre de Jesús, quema. Quema. Arde. Arde. Tócalo. En el nombre de Jesús. Dígalo, 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 decláralo. Los servidores de tu presencia y ser de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y ser de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y ser de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Habla de mí, dice el Padre. Hambre de tu presencia. Habla con
demostración de poder. La quiero. Tócale. La quiero. Fuego. Fuego. Hambre de tu presencia. Fuego. Y sed de tu presencia. Dígalo. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de tu presencia. Y sed de tu presencia. La quiero hoy. Aleluya. La quiero hoy. Hambre de tu presencia. Y sed de tu presencia. La quiero hoy. Yo la quiero hoy. Verá, Jarabai. Hambre de tu presencia. Y sed Jehová, de Jarabo, tu Shelabra. presencia. La quiero hoy. Yo la quiero hoy. Hambre de tu presencia. Y sed de tu presencia. Yo la quiero hoy. Y la quiero hoy. Hambre de tu presencia. Y sed de tu presencia. Yo la quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de tu presencia. Y sed de tu presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de tu presencia. Y sed de tu presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de tu presencia. Levante sus manos. Y sed de Y tu declárelo. presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de tu presencia. Fuego. Y sed de tu Fuego. presencia. La Fuego. quiero hoy. Fuego. La Fuego. quiero hoy. Más. Hambre Fuego. de tu presencia. Fuego. Y Fuego. sed de tu presencia. Más. La quiero Fuego de Dios. hoy. Fuego. La quiero Recibe hoy. todo. Hambre de Fuego. tu presencia. Fuego. Y sed Fuego. de tu Recibe presencia. ahora. La El quiero fuego que porto, hoy. recíbelo. La quiero El fuego que porto, recíbelo. Hambre de tu Brecoterabá. presencia. Y En el nombre de sed Jesús. tu presencia. Brema Shela Brajaray. El fuego que porto, recíbelo. En el nombre de Jesús. Eba Baba Shela Ba. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu Aleluya. presencia y sed de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia. Levante sus y manos. sed de tu presencia. La quiero hoy, la Fuego, quiero más, quémala, recibe. hoy. Más, Hambre de fuego, tu presencia. fuego, Y sed fuego, de tu presencia. fuego. La quiero Recibe, recibe, recibe. hoy. La Toca al quiero Espíritu Santo. hoy. Recibe. Hambre de tu Más, presencia. más, Y sed de tu más. presencia. La quiero Más. hoy. Recibilo ahora. La Ahora. quiero hoy. Ahora. Hambre de tu Arde. presencia. Fuego de Dios. Y sed de tu presencia. Fuego. Fuego. Más. Fuego. Fuego de Dios. En el nombre de Jesús. Fuego. Aleluya. Levante sus manos y adore. Adore. Qué bueno que es Dios. Shavuot.
En el nombre de Jesús, aún los que están atrás. El poder de la palabra y del Espíritu se activa en los hijos de esta casa. El poder de la palabra y del Espíritu se activa en el nombre de Jesús. Shavuot. En el nombre de Jesús. El poder de la palabra y del Espíritu. El poder de la palabra y del Espíritu se activa hoy en los hijos de esta casa. Estoy creyendo, estoy declarando que lo que antes decías y no sucedía nada, ahora será diferente. Cuando hablabas palabra, nada ocurría, pero ahora será diferente. Desde el último hasta el primero, desde el más grande al más pequeño, activamos por la palabra, activamos el poder del Dabar, el poder de la palabra y el poder de Ruach, el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la palabra creativa que opera con el Espíritu de Dios. Habla palabra, Matías, pero llena del Espíritu Santo. Habla palabra, pero llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ya no será lo mismo. Ya no será lo mismo. Algo se activa, algo se despierta, algo se dimensiona sobre los hijos en el nombre de Jesús, sobre los hijos de esta casa en el nombre de Jesús. El Eterno reciba la gloria en esta noche. El Eterno reciba la gloria. Levante sus manos. Se activan los dones. Se activan los dones, las capacidades que fueron dadas por Dios. Se despiertan ministerios apagados. La fe que sepultaste hoy vuelve a resurgir. Resurge tu fe. Lo que parecía perdido, estoy declarando, levante sus manos y recíbalo. Lo que parecía perdido, ahora es encontrado. Ahora es encontrado. El hijo que estaba lejos, estoy hablando fe, cuerdas de amor lo atraerán a él. El hijo que estaba lejos, alguien tiene que recibirlo a esto. Cuerdas de amor lo atraerán a su presencia. Shavuot está cambiando situaciones, límites. Está quebrando cadenas. Estamos creyendo. En el nombre de Jesús. Arrepentimiento. Shavuot va a provocar que el Espíritu convenza de pecado, justicia y de juicio a muchos.
Aún a creyentes que no se arrepienten. Aún a creyentes que están duros, su corazón de piedra, que antes amaban a Dios, pero las muchas situaciones endurecieron su corazón. Hoy el Espíritu Santo, Shavuot, está haciendo algo, está haciendo cirugía en el corazón. Yo quitaré el corazón de piedra y pongo el corazón de carne. El corazón de carne es la palabra viviente. Es Jesús que cambia, que transforma. Y escucharemos qué tengo que hacer para ser salvo. Solamente arrepiéntete y entrega tu vida al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Estoy declarando en este Shavuot salvación. Almas que corren a los pies de Jesús. Almas que necesitan a Dios, pero la religión los hirió. El sistema los apagó, pero todavía hay una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Shavuot. Así como la iglesia primitiva recibió el fuego, recibe el fuego. La gloria es para el Rey del universo, para el eterno Dios. La gloria le pertenece a Él por siempre y para siempre. Dígalo. Vamos, una vez más. Eleve un fuerte aplauso al Dios eterno. Shavuot. Gracias, papá. Gracias, eterno Dios.
Qué bueno que es Él. Por la eternidad. Levante sus manos. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y misericordia. Declaro por la palabra que lo que hoy recibiste queda sellado en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, sellado con anillo de sellar. Declaro la bendición del Padre sobre ti. Días diferentes vendrán, porque hoy Shavuot habilita una nueva temporada para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.